We are in the process of studying the third structural consideration, Estamos en el proceso de estudiar el tercer proceso estructural, which will help us choose between the four orthodox options que nos va a ayudar a escoger entre las cuatro opciones ortodoxas. and this consideration is the coming of the kingdom. Y esta consideración es la venida del reino. Now, there are three major passages on the coming of the kingdom, Hay tres pasajes mayores en la venida del reino, and interestingly, they each come in a different kind of literature. e interesantemente vienen en tres diferentes tipos de literatura. There are the parables of Matthew 13, Están las parábolas de Mateo 13, which we studied last night. que estudiamos anoche. And now, there is the prose or the ordinary narrative of 1 Corinthians 15, Y está la narrativa común de 1 de Corintios 15, and then there is the vision of Revelation 20, y está la visión de Apocalipsis 20, which is a different kind of literature as well. que es un diferente tipo de literatura también. So I want you in this hour to turn to 1 Corinthians 15, Así que quiero que vayamos a 1 de Corintios 15, where we see the Pauline prose. donde vemos la prosa paulina. And please listen while 1 Corinthians 15, 20 to 28 is read. Vamos a leer 1 de Corintios 15, de 20 al 28. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Pero cuando dice, todas las cosas están sujetas claramente, se exceptúa aquel que Él sujetó todas las cosas. Y luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó Él todas las cosas, a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. I want you to notice 5 things about this passage. Quiero que noten 5 cosas acerca de este pasaje. And the first has to do with the scriptural parallels. Y lo primero es los paralelos bíblicos del pasaje. 1 Corinthians 15 is one of 3 extraordinary passages in the New Testament Este pasaje es uno de los 3 pasajes extraordinarios del Nuevo Testamento, that speak of the coming of the kingdom Que in an habla- extended fashion que habla acerca de la venida del reino de una manera extensa, and speak of it as coming in 2 stages. y está hablando de la venida en 2 etapas. And as I've said, these 3 passages come to us in different literary genres. Así que, como se los dije, estos pasajes vienen en 3 tipos de literatura, géneros de literatura. Matthew 13 treats the kingdom via parables. Mateo 13 trata esto en forma de parábolas. Revelation 20 treats it in vision form. Apocalipsis 20 lo trata en forma de visión. But here in 1 Corinthians 15, Pero aquí en 1 de Corintios 15 it is presented in ordinary language or prose. está presentado de una manera ordinaria o un lenguaje ordinario. And since literal language or prose is more easily interpreted, Así que como el lenguaje ordinario es más común o es más fácil de entender than the figurative language of parable and vision, que el lenguaje figurativo o de parábolas, this passage is of special importance for us este pasaje es importante para nosotros and a normative significance. y de una significancia normativa. But the second thing I want you to notice is the contextual setting of the passage. Lo segundo que quiero que noten es el contexto del pasaje. This passage is part of Paul's response Este pasaje es parte de la respuesta de Pablo to the problem in Corinth al problema de Corintios, of some there being endangered by a heretical denial of the resurrection. en el que algunos corrían el peligro debido a la negación herética de la resurrección.
In verses 1 to 11 of 1 Corinthians 15, Y de los versículos 1 al 11 de 1 de Corintios 15, Paul lays the foundation for this rebuttal. Pablo nos pone la referencia específica de la negación herética. And in those verses, he does not make specific reference to the heretical denial of the resurrection. Y no lo hace de una manera específica a la negación herética de la resurrección. But in those verses, he establishes the prophetic and apostolic gospel Que en esto él pone de manera apostólica y profética el evangelio establecido. and in considerable detail, he says that it proclaims the resurrection of Christ. Y de una manera de detalle proclama el evangelio de Jesús. And this is the presupposition of his entire argument. Y esta es la presuposición de su argumento, de todo su argumento. In verses 12 to 28, En los versículos 20 a 28, Paul proceeds to prosecute his argument, Pablo procede a argumentar. and he does so through two lines of thought. Pablo procede a argumentar dos líneas acerca de la resurrección de Cristo. In verses 12 to 19, En los versos del 19 al 12 al 19, he argues that the denial of the resurrection is a denial of the gospel itself. nos dice que la negación de la resurrección es una negación del evangelio. Deny the resurrection and you deny the gospel itself, he says, Él dice, si niegas la resurrección, niegas el evangelio mismo, with all the terrible implications such a denial of the gospel entails. que con todas las terribles implicaciones que ello conlleva. In verses 20 to 28, En los versículos 20 al 28, Paul then proceeds to argue that the resurrection of Christ Pablo procede a argumentar que la resurrección de Cristo requires the resurrection of Christ's people as a whole. requiere la resurrección de todo el pueblo de Cristo. Christ's resurrection as first fruits, La resurrección de Cristo como primicias, see verses 20 and 23, vean los versículos 20 al 23, necessarily entails the resurrection of his people. implica necesariamente la resurrección de su pueblo. And there are several important points for understanding this passage which become clear from this. Y hay que ver varios puntos que hacen claro este pasaje. The first point to understand is the relevance of this passage El primer punto a ver es la importancia de este pasaje to the subject we are studying. del tema que estamos estudiando. However you may explain it, Y de alguna manera lo voy a explicar. it's clear from the reference to the kingdom of God in verses 24 to 28 Queda claro que la referencia al reino de Dios en los versículos 20 al 28 that Paul thinks of the resurrection and the kingdom of God as intimately related. que Pablo considera el tema de la resurrección y que el reino como dos cosas íntimamente ligadas. When we turn to this passage, we then are studying one of the most important New Testament passages Cuando estudiamos estos pasajes, estudiamos uno de los pasajes más importantes with regard to the consummation of the coming of the kingdom. acerca de la consumación de la venida del reino. But now notice secondly the theme of the passage. Pero el segundo punto a notar es el tema del pasaje. We must remember that this passage is found in the middle of Paul's argument for the resurrection of Christ and believers. Este pasaje se encuentra en medio del argumento de Pablo sobre la resurrección de Cristo y de los creyentes. It is these two events Estos dos eventos that are the pillars of Paul's argument here. que son los pilares de los argumentos de Pablo. These two things govern Paul's argument in this passage. Estas dos cosas gobiernan el argumento de Pablo. A third thing to notice is the scope of the passage. La tercera cosa que hay que notar es el alcance de este pasaje. In the entirety of 1 Corinthians 15, Cuando vemos todo 1 de Corintios 15, Paul never mentions the resurrection of unbelievers. Pablo nunca menciona la resurrección de los no creyentes. The Bible teaches the resurrection of unbelievers, La Biblia enseña la resurrección de los no creyentes, but that event is never mentioned in 1 Corinthians 15. pero este evento nunca se menciona en 1 de Corintios 15. In this passage, Paul is interested only in that resurrection which is truly a giving of new life.
En este pasaje se habla de la resurrección como algo verdaderamente dado, para vida. He's interested in the resurrection as a part of the salvation of Christ's people. Aquí lo menciona la resurrección como la salvación del pueblo de Cristo. As we proceed with the exposition of the passage, this must be carefully kept in mind. Así como vayamos avanzando en la explicación de este pasaje, esto se debe de mantener en nuestras mentes, presente. But a fourth point of importance has to do with the thrust of the passage. El cuarto punto de importancia tiene que ver con el énfasis del pasaje. The question is this: La pregunta es esta. why does Paul bring up the whole matter of the kingdom of God here? ¿Por qué Pablo procede a introducirnos este asunto del reino de Dios? He's talking about the resurrection, Está hablando de la resurrección, but then he brings in the kingdom of God. pero después trae el reino de Dios. Why does he do this? ¿Por qué hace esto? Paul's point is to underscore the irresistible necessity of the resurrection of believers. Él nos está hablando acerca del reino de Dios y la soberanía de Dios están inseparablemente unidos en este pasaje. The kingdom of God is the sovereignty of God, El reino de Dios es la soberanía de Dios and these two things are inseparably united in Paul's mind. y en la mente de Pablo están inseparablemente unidos. We've seen this in Psalm 103, verse 19, last night. Lo vimos anoche en el Salmo 103:19. Since the kingdom of God must come, Así que si el reino de Dios debe venir, because God is absolutely sovereign, porque si Dios es absolutamente soberano, and since the coming of the kingdom demands the resurrection of believers, y puesto que la venida de este reino exige la resurrección de los creyentes, their resurrection is an irresistible result and certainty of the coming of the kingdom. la resurrección es un resultado inevitable y una certeza irresistible. This is why Paul says, Esto es por eso que Pablo dice, Christ must reign Cristo debe reinar until he has put all his enemies under his feet. hasta que hayan puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Death is the ultimate enemy of Christ's kingdom and Christ's people, Este es el último enemigo del reino de Cristo y del pueblo de Cristo. and death must be, therefore, abolished. Y por esto la muerte debe de ser abolida. And the presupposition of verse 26 La presuposición del versículo 26 is that death is destroyed by the resurrection of believers. es que la muerte es destruida por medio de la resurrección de los creyentes. But now we must come to the plain teaching of the passage. Pero ahora debemos venir a la explicación plana y simple del pasaje. The kingdom in this passage has reference to Christ's reign of conquest. El reino en este pasaje hace referencia al reino de la conquista de Cristo mencionado. This is mentioned in verses 24 and 25. Y esto lo vemos en los versículos 24 y 25. Then comes the end, Y luego viene el fin, when he delivers up the kingdom to the God and Father, cuando entrega el reino de Dios y Padre, when he has abolished all rule and all authority and power, cuando haya suprimido a todo dominio, poder y autoridad, for he must reign until he has put all his enemies under his feet. porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Now there are two questions Hay dos preguntas that help us easily to understand que nos permiten entender fácilmente the teaching of this passage concerning the coming of the kingdom. la enseñanza acerca de la venida del reino. They are, when does Christ's reign of conquest begin? Cuando comienza el reinado de la conquista de Cristo, And then when does Christ's reign of conquest end? y cuando termina el reinado de conquista de Cristo. And you see these two questions illustrated in the diagram. Y estas dos preguntas están ilustradas en el diagrama. When does that begin? ¿Cuándo comienza? When Christ is enthroned at his resurrection. Cuando Cristo está entronado en su resurrección. When does it end? ¿Cuándo termina? When the last enemy, death, is destroyed by Christ at the resurrection of his people at the parousia. Cuando el enemigo de Cristo, la muerte, es destruida en la parucía. But it'll be helpful in our exposition Pero nos va a ayudar en la exposición to answer these two questions in reverse order. de responder estas preguntas en un orden al revés. So first of all, we ask, when does Christ's reign of conquest end? Así que preguntamos, ¿cuándo termina el reinado de conquista de Cristo?
Verses 24 to 26 teach that the end of this reign of conquest Los versículos 24 y 26 enseñan que el fin de este reino de conquista comes when Christ defeats the last enemy. llega cuando Cristo derrota al último enemigo. And the last enemy is death. Y el último enemigo es la muerte. And so the abolition of death marks the end of Christ's reign of conquest. Así que la abolición de la muerte marca el fin del reino de conquista de Cristo. But the crucial question is then, Pero la pregunta crucial es, when does the abolition of death occur? ¿cuándo ocurre la abolición de la muerte? In both the previous context Y en el contexto anterior and the subsequent context y en el contexto que sigue, answers this question very clearly. responde esta pregunta muy claramente. The previous conquest, as we have seen, points clearly to the resurrection of believers El contexto anterior, como hemos visto, señala claramente la resurrección which marks the defeat of death. La resurrección de los creyentes como aquello que marca la derrota de la muerte. Verses 22 to 24 are clear on when death is defeated Los versículos 22 y 24 son claros en cuanto and when a the reign cuándo of derrota la conquest muerte ends. y cuándo termina el reino de conquista. For as in Adam all die, Porque así como en Adán todos mueren, so also in Christ all shall be made alive, también en Cristo todos serán vivificados. but each in his own order. Porque así como en Adán todos mueren, Christ the first fruits, Cristo todos serán, trae los primeros frutos, after that those who are Christ that is coming. después de las primicias, y luego los de Cristo verán su venida, y luego el fin. Then comes the end. Y después viene el fin. But there's a subsequent context, and it's even more clear, Pero hay un contexto posterior que es más claro, especially verses 50 to 58 of this chapter. específicamente en los versículos del 50 al 58 de este pasaje. Verses 54 and 55 make plain that the end comes when death is defeated, En estos versículos 54 y 54 dejan claramente que todo esto acaba cuando la muerte termina. and death is defeated with the resurrection of Christ's people. Y la muerte termina con la resurrección del pueblo de Cristo. But when this perishable will have put on the imperishable, Y cuando la incorrupción se vista de incorrupción, and this mortal will have put on immortality, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, then will come about the saying that is written, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: death is swallowed up in victory. sórbida es la muerte en victoria. O death, where is your victory? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? O death, where is your sting? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? So if the end of the reign of conquest occurs with the resurrection of believers, Si el fin del reinado de la conquista ocurre con la resurrección de los creyentes at the parousia, en esta parucía, then this reign must begin prior to that, entonces este reinado debe de comenzar antes de esto. since its beginning must come before the second coming of Christ. Como su comienzo debe ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, Context by itself suggests that it's to be associated with Christ's first advent, el contexto por sí mismo sugiere que debe estar asociado con la primera venida de Cristo and Christ's own resurrection. y con la propia resurrección de Cristo. So that brings us to our other question. Así que esto nos trae a nuestra siguiente pregunta. When does Christ's reign of conquest begin? ¿Cuándo comienza el reinado de conquista de Cristo? And several independent lines of evidence confirm what we've just suggested, Varias líneas de evidencia independientes confirman de manera concluyente that it begins with Christ's resurrection. que empieza con la resurrección de Cristo. And there's the evidence, first of all, of the passage itself. Y en primer lugar está la evidencia del pasaje mismo. Because if you look at verse 27, you will see that it speaks of the enthronement of Christ in the past tense. Porque si ustedes miran el versículo 27, habla del entronización de Cristo en tiempo pasado. Paul also quotes Psalm 8 here, Así también cita Salmo 8 and also he quotes Psalm 8 in Ephesians 1, y también se fue citado Salmo 8 en Efesios 1, 20 to 22a, del 20 al 22a and Hebrews 2:9, y Hebreos 2:9. and in both of those cases, Y en ambos casos,
Christ's reign of conquest is seen as begun by his resurrection. El reinado de conquista de Cristo empezó por su resurrección. Those passages teach that Christ is already reigning as a result of his resurrection. Esto nos enseña que Cristo ya está reinando debido a su resurrección. But there's a third line of evidence as well, Pero hay una tercera línea de evidencia. and that is that this exposition Quiere decir que esta exposición of the end of Christ's reign of conquest del comienzo y el fin del reinado de la conquista de Cristo and the beginning of Christ's reign of conquest y el comienzo del reinado de la conquista de Cristo is in perfect harmony with the whole character of the passage. está consecuentemente ligado con esta perspectiva del reinado y del pasaje, Which speaks of Christ's resurrection as the first fruits, que habla acerca de Cristo como el primer fruto and then the resurrection of believers at Christ's parousia. y la resurrección de los creyentes en la resurrección de Cristo como la parucía. So the beginning and ending of Christ's reign of conquest Así que el comienzo y el fin del reinado de conquista de Cristo corresponds to the resurrection of Christ and then the resurrection of Christ's people. corresponde a la resurrección de Cristo y a la resurrección del pueblo de Cristo. And you see this in the diagram. But that brings us to a fourth issue, Y esto nos trae a un cuarto tema, the remaining questions about the passage. las cuestiones pendientes o las preguntas pendientes del pasaje. All this seems really clear, Todo esto parece claro, but some questions remain. pero algunas preguntas quedan. And first of all, we ask this question. Y primero que nada preguntamos esto. Is the end mentioned in verse 24, El fin mencionado en el versículo 24 is it the end of the resurrection, es el fin de la resurrección, as some assert, como algunos dicen, the resurrection of unbelievers? la resurrección de los incrédulos. Some say this. Algunos dicen esto. They assert that the end designates a third phase of the resurrection. Esto afirman que es una tercera fase de la resurrección. In their scheme, Y en su tema there's first the resurrection of Christ, está primero la resurrección de Cristo, followed by the gospel age. seguido de la era del Evangelio. Then there is the resurrection of believers, Después está la resurrección de los creyentes, followed by the millennium. seguida por el milenio. Then there is the resurrection of unbelievers Después sigue la resurrección de los incrédulos at the end of the millennium. al final del milenio. In support of this theory, Como apoyo a esta teoría, it's argued that verse 22 speaks of an absolutely universal resurrection. habla acerca del versículo 22, una resurrección absolutamente universal. So that unless the end of verse 24 is a reference to the resurrection of unbelievers, A menos que el fin del versículo 24 sea una referencia a la resurrección de los incrédulos, they say that Paul's thought is left incomplete. dicen que el pensamiento de Pablo queda incompleto. But against this theory, there are some conclusive objections. Pero en contra de esta teoría hay las siguientes consideraciones que concluimos. As we've seen, the context makes no mention of the resurrection of unbelievers. Como hemos visto, el contexto no menciona la resurrección de los incrédulos. There's no mention of the resurrection of the unrighteous in the entirety of 1 Corinthians 15. No se menciona la resurrección de los injustos en todo el capítulo todo capítulo 15 de Primera de Corintios. And then in verse 22, Y después en el versículo 22, to which these people appeal, que estas personas están diciendo the statement that all will be made alive que la declaración de que todos van a ser vivificados is qualified by the phrase in Christ. está limitada por la frase en Cristo. All will be made alive in Christ. Todos van a levantarse en Cristo. And this phrase in Christ Y esta frase en Cristo always refers in Paul to the sphere of salvation. y esta frase en Pablo siempre se refiere en la esfera de la salvación. So if you're going to make verse 22 absolutely universal, Así que si vas a hacer el versículo 22 absolutamente universal, you're going to have to adopt the heresy of universal salvation. vas a tener que adoptar la herejía de la salvación universal. And of course, that we cannot do. Y por supuesto, eso no lo podemos hacer. All men without exception are not made alive in Christ. Todos los hombres sin excepción no son
vivificados en Cristo. Only those who are in Christ, Solo los que están en Cristo, that is to say, saved, y esto quiere decir salvados, are in view here. está a la vista aquí. Paul is talking about a universal resurrection of those who are in the sphere of salvation, who are in Christ. Y Pablo está hablando aquí de la salvación universal, pero de los que están en Cristo. And he is absolutely not speaking of the resurrection of unbelievers. Y no está hablando de ninguna manera acerca de la resurrección de los no creyentes. And in fact, the phrase, the end, Y de hecho, la frase el fin is never used of the last segment of the resurrection elsewhere in the New Testament. nunca se usa para el último segmento de la resurrección en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. But here's another question. Pero aquí está otra pregunta. Is the end something that happens after the resurrection of believers? ¿El fin es algo que pasa después de la resurrección de los creyentes? Ladd argues for the translation of verse 24. Ladd aboga o dice por una traducción del versículo 24. After that comes the end, Después de eso viene el fin. rather than then comes the end. En vez de, luego viene el fin. And for Ladd, the implication is that 1,000 years after the parousia, Y esto implica para Ladd que después de los 1000 años, después de la parucía, the end of the world will come. el fin del mundo va a llegar. This is Ladd's theory. But now two responses to this are necessary. Y esta es la respuesta de Ladd, y hay dos respuestas necesarias para esta visión. First, the implication that Ladd draws from this translation En primer lugar, la implicación de Ladd que extrae de esta traducción contradicts the plain teaching of the passage. contradice la enseñanza clara del pasaje. The time of the end El tiempo del fin is designated and determined está designado y determinado by the twin whens Para of lo- verse 24. para los dos gemelos cuando del versículo 24. Look again at verse 24, Vean otra vez el versículo 24 and you'll see what I mean. y verán lo que les estoy diciendo. Then comes the end when he hands over the kingdom to the God and Father, Después viene el fin cuando se le entregue el reino al Dios Padre, when he has abolished all rule and all authority and power. cuando haya abolido todo poder, dominio y dominio, For he must reign until he has put all his enemies under his feet. hasta que ponga a todos los enemigos bajo los pies, estrado de sus pies. The time designated by these two whens El tiempo designado de estos dos cuando is clearly the time when Christ has defeated all his enemies está claro de cuando Cristo derrota a todos sus enemigos, by raising his people from the dead. al ser resucitado todas las personas de Cristo. You cannot insert a 1,000-year gap between verses 23 and 24. No puedes poner un espacio de 1000 años entre el versículo 23 y el 24. But we ask another question. Así que preguntamos otra cosa. Does the reign of Christ terminate at the end? ¿El reinado de Cristo termina en el fin? Is there a time when Christ's reign ceases? ¿Hay algún momento en el que el reinado de Cristo termina? And the answer to that question is Y la respuesta a esa pregunta es yes and no. ¿sí o no? No, the reign of Christ does not terminate at the end. No, el reinado de Cristo no termina en el fin. There are several passages in the New Testament Hay bastantes pasajes en el Nuevo Testamento that explicitly say que explícitamente dicen that Christ's reign never ends once it begins. que el reinado de Cristo nunca termina una vez que haya comenzado, His is an eternal kingdom. que es un reino eterno. But when this passage speaks of the cessation of Christ's reign, Pero cuando este pasaje habla de la cesación del reinado de Cristo, it refers only to one aspect of his reign. se refiere solo a un aspecto de su reinado. Though he reigns forever, Aunque reina por siempre, the reign of conquest over his enemies el reinado de la conquista sobre sus enemigos does not go on forever. no va por siempre.
In the language of 1 Corinthians 15:24, En el lenguaje de Primera de Corintios 15:24, the reign of conquest ends la conquista del reinado termina when he delivers up the kingdom to the God and Father. cuando Él entrega el reino al Dios y Padre. And that phrase refers to a new phase of his kingdom. Y esa frase se refiere a una nueva fase del reino. I do want to note here Y quiero que noten aquí that it's possible that Paul looks at the eternal state que es posible que Pablo vea el estado eterno as in a peculiar way the kingdom of the Father. como una manera peculiar de ver el reino del Padre. It seems that there's a parallel between 1 Corinthians 15:24 Parece que hay un paralelo entre Primera de Corintios 15:24 and Matthew 13:43. y Mateo 13:43. There we read, "Then the righteous will shine forth as the sun, Entonces leemos, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino kingdom of their Father. en el reino del Padre, de su Padre. Though the kingdom of Christ continues after the reign of conquest is ended, Así que aunque el reino de Cristo continúa aún después de la conquista, it is possible that what follows is thought of by Paul as preeminently the kingdom of the Father." es posible que Pablo piense que aún después de la conquista sigue el reino referido como preeminente como el reino del Padre. But here we also want to notice something else. Y aquí quiero que noten algo más. We have to notice the emphasis of 1 Corinthians 15:28. Quiero que noten el énfasis de Primera de Corintios 15:28. When all things are subjected to him, Cuando todas las cosas le estén sujetas, then the Son himself also will be subjected to the one who subjected all things to him, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, so that God may be all in all. para que Dios sea todo en todos. There is no subordinationism in the eternal subjection of the Son to the Father. No hay subordinación en la sujeción eterna del Hijo al Padre. The Son, as to his essence, is self-existent God. El Hijo, en cuanto a su esencia, es Dios autoexistente. But he is in the eternal order of the Trinity, Pero en el orden eterno de la Trinidad, the only begotten Son of the Father, Él es el Hijo unigénito del Padre, and in that sense, personally subordinate to the Father. y en ese sentido personal se subordina al Padre. And that this order of the Trinity should be reflected in the eternal state Así que este hecho de que este orden se refleje en el orden eterno should not bother Orthodox Trinitarians at all. no debería de molestarle a los trinitarios ortodoxos. But then we come in the last place to some necessary conclusions about the passage. Así que por último debemos de venir y tomar unas conclusiones necesarias para el pasaje. And once more, we must say this. Y debemos decir esto: Premillennialism will not hold up to examination in the light of this passage. el premilenialismo no resistirá un examen a la luz de este pasaje. Two considerations rule out premillennialism. Dos consideraciones descartan el premilenialismo. First, the resurrection of believers at Christ's parousia En primer lugar, la resurrección de los creyentes en la parusía de Cristo concludes Christ's reign of conquest. concluye el reinado de conquista de Cristo. The last enemy is death, El último enemigo es la muerte, and death is defeated by the resurrection of believers. y la muerte es vencida a través de la resurrección de los creyentes. But according to premillennialism, Pero de acuerdo con el premilenialismo, Revelation 20 speaks of a 1,000-year reign Apocalipsis 20 habla de un reinado de 1000 años after the return of Christ después de la venida de Cristo and after the resurrection of his people, y después de la resurrección de su gente, de su pueblo, in which many enemies are yet to be abolished. y después que esto los enemigos tienen que ser derrotados. In light of 1 Corinthians 15, then, Entonces, a la luz de 1 Corintios 15, 21 y 28, a premillennial interpretation of Revelation 20 is impossible. una interpretación premilenial de Apocalipsis 20 es imposible. The millennium of Revelation 20, El milenio de Apocalipsis 20, whatever it is, del cualquiera que sea,
must occur prior to the destruction of the last enemy at Christ's second coming. Debe de ocurrir antes de la destrucción del último enemigo en la segunda venida de Cristo. But another thing excludes premillennialism. Y otra cosa que excluye al premilenialismo, The end of the reign of conquest at the second coming el fin del reinado de la conquista en la segunda venida, ushers in the ultimate consummation. nos anuncia la consumación final. Verse 28 speaks of what follows Christ's second coming El versículo 28 habla de ello en los términos más definitivos in the most ultimate terms conceivable. y en los términos que se puedan concebir. Since the end of the reign of conquest occurs at the parousia, Así que el fin del reinado de la conquista ocurre en la parucía. the parousia ushers in the eternal state, La parucía anuncia el estado eterno, not a millennium. no un milenio. But another conclusion is this. Pero otra conclusión es esto. Verses 24 to 26 Los versículos 24 al 26 speak of the reign of conquest hablan del reinado de conquista in terms which indicate a progressive and growing measure of victory for Christ. en términos que indican una medida progresiva y creciente de la victoria de Cristo. A process characterized by increasing victory El reinado se caracteriza por una victoria cada vez mayor. is associated with the reign of Christ. Está asociada con el reino de Cristo. The victory over the last enemy, death, La victoria sobre el último enemigo, la muerte, is viewed as the last in a series of victories over Christ's enemies. se ve como la última de una serie de victorias sobre los enemigos de Cristo. And so we must say Así que debemos decir that this age will see the progressive working out of Christ's victory over all his enemies. Verá el desarrollo progresivo de la victoria de Cristo sobre todos sus enemigos. When we fear political disaster coming on us and our world, Cuando temamos que viene un desastre político sobre nuestra nación o el mundo, we must still believe that in and through all that happens, debemos creer que en todo lo que suceda Christ's reign of conquest goes on triumphantly. el reinado de conquista de Cristo continúa triunfante. But I have a third conclusion. Pero tengo una tercera conclusión. Paul's view of the coming of the kingdom La visión de Pablo sobre la venida del reino is markedly identical with that of Jesus in Matthew 13 está marcada idénticamente a la de Jesús en Mateo 13 and John in Revelation 20. y Juan en Apocalipsis 20. What do I mean? ¿A qué me refiero? The same peculiarity of a two-phase coming of the kingdom La misma peculiaridad de una venida del reino en dos tiempos o fases, which bounds a distinctive interim reign of Christ, que tiene limitaciones o delimita un reinado interno distintivo, occurs in Matthew 13. ocurre en Mateo 13. There is the sowing of the seed, Está what was that? I'm sorry. the sowing of the seed, Está la cosecha de la semilla and then there is the coming of harvest. y entonces viene el tiempo de cosecha. And in between those two events, Y entre estos dos eventos there is the reign of Christ. está el reinado de Cristo. And this same distinctive feature Y la misma distinción of a two-phase coming of the kingdom de las dos fases de la venida del reino actually reoccurs in Revelation 21 to 10. ocurre en en Apocalipsis 20 del 1 al 10. So that Matthew 13, Así que Mateo 13, 1 Corinthians 15, 1 Corintios 15 and Revelation 20 y Apocalipsis 20 mutually interpret one another. se interpretan mutuamente. And all of them teach the same structure, only with somewhat different language. Y todos estos enseñan la misma estructura, solo que con un lenguaje un poco diferente. And so I want you to see the parallels between these three passages. Así que quiero que vean los paralelos entre estos tres pasajes. In Matthew 13, Messiah comes as sower. En Mateo 13 el Mesías viene como el labrador Then there is a mixed kingdom. y hay un reino mezclado. And then Messiah comes as harvester. Y el Mesías viene como a cosechar And there is a perfected kingdom. y hay un reino perfeccionado.
The same structure recurs in 1 Corinthians 15. El mismo esquema aparece en 1 Corintios 15. Christ is resurrected and enthroned. Cristo es resucitado y entronado, Then there is the reign of conquest. y está el reinado de la conquista. Then Christ's people are resurrected. Después las personas, el pueblo de Cristo And there's resucita the consummate kingdom. y hay un reino consumado. And then in Revelation 20, Y después en Apocalipsis 20 there is the same structure. está la misma estructura. There is Satan bound. Satanás está atado, Then there is Christ's millennial reign. y entonces el reino milenial de Cristo. Then there is Satan burned. Después Satanás es quemado, And then there is the new heavens and earth. y después hay nueva tierra y nuevos cielos. Well, I hope to expand on that as we come in the next hour to begin our exposition Yes, of but- Revelation 20. Y espero que en las próximas horas podamos expandir un poco acerca de esto en Apocalipsis 20.